Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Siempre un gusto poder platicar contigo. Luis Ernesto, buen día. Muy buen día, Luis. Pues mira, verdaderamente tú acabas de mencionar algo que yo creo es de fundamental importancia en nuestro país. Si observas lo que le está pasando a Xi en China, y mira que si quieres hablar de un país autoritario con un organismo central que controla, pues realmente es China. Sin embargo, todo lo que estamos viendo en Hong Kong, que ha sido una manifestación en contra de una ley que querían imponer desde el centro de China, se debe en gran medida a que la situación económica china se ha deteriorado fuertemente, parte porque el presidente Trump les ha estado poniendo los aranceles, pero también porque el modelo se le está agotando y el señor Xi le puso mucho más importancia a la parte política, a la parte de tratar de empezar a conquistar el resto del mundo, que a seguir en esa línea que habían tenido sus predecesores, en donde hacían inversiones, generaban empleo, le daban satisfacción a su población, y eso mantenía a China creciendo a tasas, como bien sabes, ya en este momento superiores al 7%, pero también mantenía a su población contenta, tranquila, y aceptaban la situación política porque estaban teniendo buenos resultados económicos. China ha ido desacelerándose, hoy están hablando de una tasa de crecimiento que a ti y a mí nos puede parecer maravillosa, 6.4%, pero es una tasa que viene cayendo desde los famosos 10% que tuvo durante mucho tiempo en los años del siglo pasado, hasta este momento en que tiene 6.4 y va bajando el crecimiento. Ahí tienes un impacto de la economía sobre lo que es la situación política. Tú mencionas a Erdogan, pues sin duda, Erdogan perdió el rumbo después de 15 años en que había mantenido una inversión, un programa, una situación que le permitía crecer a su país también a tasas muy altas. Hoy trae crecimientos negativos, tiene una espiral en la cual la inflación junto con el tipo de cambio está afectando a la población y pierde las elecciones, pero además ya no tiene el control político. Vamos a ver a Putin en Rusia le está sucediendo exactamente lo mismo, dado que ya no tiene la capacidad económica para seguir manteniendo programas de subsidios, como no entendieron que lo importante era que se produjera y se mantuviera crecimiento sólido con bases sustentables, hoy está enfrentando ya grandes problemas y se habla de que la próxima elección va a ser complicada para él. Tiene mucho poder político, pero aún así ya se le complican las cosas. Y nos podemos sacar una lista de muchos y muchos, y esto nos lleva a una conclusión, porque cuando vemos Estados Unidos, vemos a otro autoritario en donde la economía está creciendo muy bien, el empleo está generando y le están aceptando las cosas y locuras que él pretende llevar a cabo. Dos temas, por lo tanto, Luis. Uno, es la economía, perdón, pero es la economía. Y el señor presidente de la República, López Obrador, debe entender que sí es de economía. Clinton, que fue presidente de Estados Unidos, lo entendió en su campaña, no sé si recuerdas tú la famosa frase. Es la economía, estúpidos, así decían. Y eso le valió a él no solamente obtener la presidencia, le valió también pasar a ser uno de los presidentes más populares en la historia de Estados Unidos. Trump, que es un presidente que no tiene nada de la simpatía que tenía el presidente Clinton, porque la economía está creciendo a tasas del 3% básicamente, está teniendo la posibilidad de que el desempleo esté muy bajo y sus arbitrariedades se la perdona gran cantidad de población, y de veras hay que decirlo así, se la perdona gran cantidad de población porque se sienten económicamente tranquilos y seguros. Empiezan a tener empleos, hoy el nivel de desempleo en Estados Unidos está prácticamente en el más bajo que ha habido mucho tiempo, 3 puntos y fracción. Digo, realmente lo que tú estás viendo es que la economía sí cuenta, y cuenta mucho en el momento en el que la gente, al sentirse satisfecha o insatisfecha, está empezando a reclamar mejor trato. El presidente de la República debe entender eso, porque aún en regímenes en donde este autoritarismo se da, y no digo que lo tengamos en México, pero aún en regímenes con eso, es la economía lo que define si le va bien al presidente o al primer ministro en turno o si le va mal. Grecia, que es un caso interesante y lo discutimos desde el punto de vista de lo que ha pasado por la cuestión europea y demás, hoy lo ves tú también ahí. Tsipras, el que era primer ministro con Syriza, cuando no cumple las promesas económicas que les hace a la población, a pesar de haber sacado de la crisis económica a su país, pierde la elección. Y la pierde porque es la economía lo que cuenta. Creo que el presidente de la República, y sin ánimo de ofender, debe entender que el concepto de neoliberal, no neoliberal, es irrelevante.
Lo que es muy relevante es que el gobierno tenga un programa que le permita a esta economía no caer en las condiciones negativas en las que estamos entrando con generación, pues como lo acaban de mencionar todos tus anteriores comentaristas, los problemas de generación de empleo, los problemas que ya estamos viendo de producción industrial, sobre todo en el sector construcción, que no está creciendo. El sector construcción es fundamental para México, Luis, y lo que estamos viendo es que la austeridad que ha llevado a cabo el presidente de la República para financiar otros programas que para él son prioritarios, él mencionó en su discurso que no estaba preocupado porque no era lo económico, sino el desarrollo lo que le preocupaba. Es un concepto muy viejo, muy viejo, de los años 60, 70, de que desarrollo es más importante que crecimiento. Lo que no hemos entendido, creo yo, nadie, es que sin crecimiento no puede haber desarrollo, y el desarrollo solo se da cuando tenemos un gobierno como el del presidente López Obrador, preocupado porque la distribución del ingreso sea mejor a la que se llevó a cabo en los últimos 20 años. Pero a través de métodos pues más claros, más concretos. Pues mira, me llamó mucho la atención, te quería preguntar un poco, Luis Ernesto, al respecto del tema, ¿qué opinión te merece? Pues esta entrevista que da Carlos Ursúa, que habla después de no mucho tiempo, pero de la renuncia, una renuncia muy sui generis, por cierto, porque pues hay una carta y señala culpables, señala muchas cosas, pero pues cuando habla justamente de esta falta de previsión, ¿no? Y de un voluntarismo extremo, decía por ahí Ursúa, en proceso. Pues sí, mira, yo debo decirte que a mí me preocupan esas declaraciones porque tú eres parte de un equipo, tú sabes lo que está llevando a cabo, tú sabes si eres un buen economista, y Carlos lo es, el resultado que esto va a generar, y de pronto llegar y decir, me voy porque veo lo que ya sabía que existía desde que tú eras candidato, porque es imposible que Carlos Ursúa, que ha estado al lado del presidente López Obrador 20 años por lo menos, no lo haya conocido. Creo que desde que tú lees el libro del presidente López Obrador cuando era candidato, yo lo leí, no creo que mucha gente lo haya hecho, pero yo lo leí, y ese libro dejaba en claro que mucho de lo que está haciendo el presidente era lo que pensaba. ¿Sí? Lo haya escrito o lo hubiera escrito o no el presidente en ese momento, era irrelevante, él lo firmaba y por lo tanto era en su opinión. La salida, ¿no? Debo decirte que a mí me molestan un poquito estas renuncias, porque me parece que añaden, si tú quieres, gasolina al fuego, y no es conveniente en este momento al país. Ahora, lo que dice Ursúa, pues es claramente lo que hemos dicho muchos, ¿no? Se notaba un gobierno que no administra públicamente, es decir, un gobierno que en realidad sigue en campaña electoral. Se notaba un gobierno y se nota un gobierno que no tiene un plan, tiene una serie de proyectos que son importantes. Esos proyectos, entre paréntesis, valen, si se llevan a cabo todos, 260,000 millones de pesos en este año de gasto. No se está logrando todo ese gasto, pero eso es lo que está presupuestado. Y lo que tú ves, por lo tanto, es, existe el concepto muy claro del señor presidente de cómo quiere ayudar a esta redistribución, que a mí me parece correcto desde el punto de vista de equidad y justicia en nuestro país, pero la parte que le falta es cómo entonces genera la riqueza necesaria, y eso se llama la economía, para que tú puedas tener los recursos que te permitan utilizarlos en esta redistribución, que también es correcta, Luis. Creo que la parte que le falta en este momento al gobierno es el plan de crecimiento económico, porque sin ese plan no va a poder obtener los recursos para poder hacer el gasto, que también está bien. Y luego hay 2, 3 proyectos que a ti, a mí, a muchos no nos gustan, como puede ser el Tren Maya o puede ser la refinería de Dos Bocas, pero si tuvieras crecimiento, aún esos los podrías financiar. Claro. Creo que no son buenos proyectos, creo que la productividad de los mismos no verdaderamente justifica la inversión que se piensa hacer en ellos, pero si tuvieras crecimiento, si tuvieras recursos, si tuvieras incremento en el IVA que te permitiera estar recaudando más para poder financiarlos, sería cosa que tú y yo diríamos, bueno, todo gobernante tiene derecho a 1 o 2 elefantes blancos. Concedamos eso, así como en el gobierno anterior se tuvo este tren que todavía no se acaba, desde Toluca hasta Ciudad de México, etcétera, podemos tener proyectos. El gran problema para mí es, si no entendemos que sí es la economía lo que cuenta,
ni los regímenes autoritarios aguantan, Luis. Sí, no te va a alcanzar tampoco. Y esa es la cosa. Mira, y luego estamos enfrentando algo que es terrible aquí. Estamos enfrentando además a un presidente Trump que tiene una muy buena economía, que es un autoritario y que además está llevando a cabo hoy una campaña en contra de los ilegales, según dice él, indocumentados, decimos tú y yo, ¿sí? La gran gente que está ahí ayudando a la economía norteamericana, y este hombre, sin darse cuenta, le va a dar un golpe a su propia economía, porque si realmente saca a toda esta gente o le espanta, la economía americana va a empezar a perder fuerza. Que es parte de su campaña política, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de ese tema en otra ocasión, que seguramente va a estar creciendo en la semana, ¿eh? Ahí con todo gusto platicamos, Luis, me tienes a tu disposición para que a través tuya, con tu auditorio, si hay preguntas, podamos responderlas, porque yo no veo todavía una acción del gobierno mexicano de cómo va a defender a nuestros conciudadanos. Los consulados, Luis, van a trabajar todo lo que quieras, pero no tienen recursos, porque también en esta austeridad... Están recortados. Entonces, lo primero que debería estar diciendo el secretario Ebrard y el señor presidente es cuánto dinero le están poniendo a los programas de los consulados para que puedan responder con efectividad a lo que se viene, porque lo que se viene es una locura de un señor que está usando políticamente a los gentes migrantes en su país, haciéndole daño a su país, pero también haciéndole daño a la población. Claro, porque él está buscando ese porcentaje de votantes que van a votar por él, como dicen los americanos en inglés, no matter what, ¿sí? No importa lo que haga. Yo realmente creo que estamos en una situación en la que el señor presidente necesita gente alrededor de él que le diga al señor presidente, sus proyectos son buenos, son proyectos de distribución de ingreso que fueron necesarios desde hace mucho tiempo y qué bueno que se hagan, pero señor presidente, necesitamos financiarlos correctamente con una economía en crecimiento. Gracias, Luis Ernesto Derbez, como siempre, te mando un gran abrazo. Igualmente, y estoy a tu disposición por si se destapa esto de los migrantes en Estados Unidos. Vamos a ver cómo va caminando la semana. Gracias, Luis Ernesto Derbez. 8:05 a.m, seguimos.